tengo algunas preguntas que ya están prescritas, pero si usted tiene alguna duda o alguna pregunta de lo que se expuso en esta tarde, siéntase en la confianza de hacerla. No hay pregunta tonta, toda pregunta es buena, pero limítese a preguntar del tema. No pregunte cuántas cabezas tiene el dragón de Apocalipsis, limítese a preguntar acerca de este tema de la salvación y de la expiación limitada. So Pastor Nate, I was asking them how many of them had been exposed to these teachings of the doctrines of grace, specifically to the doctrine of limited atonement. There's a few that have been exposed to it. There's many others that maybe have not heard it in the systematical way that we have done it now. But we want to provide an opportunity to make some questions and also for them to have, if they have any questions, to be able to answer them. Okay? As long as they're not hard. Después que no sean difíciles las preguntas, trataré de contestarlas. Así que la primera pregunta, the first question is, what is atonement? La primera pregunta es, ¿qué es la expiación? Porque yo sé que para algunos de ustedes es tal vez la primera vez que escuchan este término de la expiación. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de expiación? So what is atonement? Atonement, in the English, you could almost spell at-one-ment. Esta palabra, yeah, that's going to be a hard one. En inglés, esta palabra atonement está relacionada en español con lo que sería expiación o una expiación absoluta. So, atonement essentially means reconciliation. It's to bring two parties back to one. La palabra expiación básicamente se refiere a un acto de reconciliación entre dos partes para que puedan ahora estar unidos. But it's a specific reference to the offering that makes the two parties one. Pero específicamente la expiación está hablando acerca del sacrificio que se está ofreciendo para que pueda haber una reconciliación entre dos partes. So in the Old Testament, atoning sacrifices were burnt offerings that would bring man together with God. Así que en el Antiguo Testamento nosotros vemos cómo la expiación se llevaba a cabo por medio de los sacrificios de animales y de ofrendas que se ofrecían en el tabernáculo y en el templo para que pudiera haber reconciliación entre Dios y el pueblo. ¿Okay? ¿Todos aquí estamos familiarizados con este proceso de lo que significa la expiación? ¿Okay? ¿Alguna pregunta relacionada a este tema de la expiación? Déjeme resumirlo. Cuando hablamos de expiación de pecados, estamos hablando de que hubo un sacrificio hecho para que pudiera haber una reconciliación. Cuando hablamos de la expiación de nuestros pecados en Cristo, estamos hablando de que Cristo fue esa ofrenda, Cristo fue ese sacrificio hecho para que pudiera haber reconciliación ahora entre Dios y los hombres. ¿Estamos claros hasta ahí de qué es la expiación? Okay. Porque cuando hablamos de expiación limitada, estamos hablando de que entonces el sacrificio y la ofrenda de Cristo tenía un propósito en específico. No era una ofrenda ahí a ver qué pasa y a ver quién se salva, sino que era una ofrenda y un sacrificio específicamente para garantizar la salvación de un grupo. Why are these doctrines important for a Christian to understand? ¿Por qué estas doctrinas son muy importantes que un cristiano las entienda? All the doctrines of grace? Yes. Only in these doctrines is man put in his right perspective and God put in his right perspective. Solamente en la exposición de estas doctrinas de la gracia es que el hombre es puesto en su lugar debido y Dios es puesto en su lugar correcto. So, for example, the first doctrine is total depravity. Así que, por ejemplo, la primera doctrina es la doctrina de la depravación total o la incapacidad absoluta. So, Romans 3 teaches in total depravity that man doesn't understand God, he doesn't seek after God. Romans chapter 6 or Romans chapter 8 talks about in his natural state he's hostile against God, he cannot understand the things of God. Así que en Romanos capítulo 3 y capítulo 6 nosotros podemos encontrar que por naturaleza el hombre no busca a Dios, no quiere saber de Dios, no quiere entender las cosas de Dios y es hostil a las cosas de Dios. So he's totally dead. Así que está totalmente muerto. The Roman Catholic Church in the 1500s and still now is teaching that he's only sick.
la Iglesia Católica desde el 1500 hasta el día de hoy enseña que el hombre no está muerto, sino que está un poco enfermo. So they said they believed in total depravity, but they didn't think that we're spiritually dead. They just think we're sick. Así que ellos creen en la doctrina de la depravación, simplemente que no afirman que el hombre está muerto espiritualmente, sino que está un poquito enfermo espiritualmente. And Martin Luther and the Reformers came along and said, no, the Bible says we're dead. Pero Martín Lutero y los reformadores pusieron el grito en el cielo y dijeron, no, las escrituras revelan claramente que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. And then the Roman Catholic Church had taught that it's a works-based salvation. There's a lot you do to contribute to your salvation. Así que el catolicismo romano enseñaba y hasta el día de hoy enseña que la manera en que los hombres son salvos requieren unas acciones y unas obras por parte de los hombres para poder alcanzar la salvación. And the Reformer says we can't do anything. That's why we have to be elect unto salvation. It's by grace alone. Y los reformadores decían, no, las escrituras revelan claramente que los hombres son salvos solamente por gracia de Dios, no por ninguna buena obra que puedan hacer. So the doctrines of grace ensure that we understand that man is totally dead and that God is totally sovereign. Así que las doctrinas de la gracia lo que hacen es enseñarnos a nosotros como creyentes la realidad de que los hombres están muertos espiritualmente y que Dios es el que tiene que hacer una obra de salvación para poder traer a esos hombres a la salvación. ¿Yamil? Una cosa que sale bien normal en las conversaciones cuando estás hablando sobre la salvación limitada o la expiación limitada, perdón, es que contrario a eso, si es limitada, entonces cuando uno le está hablando a alguien, ¿cómo entonces uno pone en perspectiva el que la otra persona diga, pero entonces si Dios va a salvar a los que va a salvar, pues entonces no hay, ¿qué vamos a hacer aquí? No hay razón para la cual predicar, no hay razón para decir que alguien ir a predicar el evangelio o tratar de convencerlo por la palabra, ninguna de esas cosas. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera para, quizás para otra persona que entienda este tema más profundo en cuanto a la misericordia de Dios? Y entonces, si es aún no creyente, se pueden tirar ese lado, aunque ellos no entienden, pero se pueden tirar ese lado de que entonces Dios no es misericordioso. Y la pregunta resumida sería... La pregunta resumida sería, ¿cómo entonces aplicar la expiación limitada con esa mentalidad de que entonces Dios no es un Dios misericordioso, Dios no es un Dios que da gracia porque pues está dejando a todos los demás básicamente morir, cuando Él es el que limita a la cantidad? Y esa es la resumida. Okay, I'm going to try to resume all that. Basically, he's asking, if the doctrine of limited atonement is biblical, how can we then preach the gospel? You know, if somebody, an unbeliever or somebody that's not exposed to these biblical doctrines could probably hear this and say, well, if that is true, then, then why are you preaching? You know, if God is only going to save some, then why bother sharing the gospel? You know, why bother preaching? Why bother doing all this work if this is correct? If we're limiting the atonement of Christ on the cross, then what's the purpose of the church? What's the purpose of the gospel? Right. So for one, we don't know who the elect are, so we share the gospel with everyone. Así que partimos de la premisa que nosotros, ningún ser humano, tiene la capacidad de saber sobre quién Dios ha derramado su gracia salvadora o derramará o quién no. Two, we share the gospel because we're commanded to. Y nosotros predicamos el evangelio porque hemos sido comandados. Se nos ha dado una orden de predicar ese mensaje del evangelio. And three, we share the gospel because it's how we glorify God. The gospel presentation is simply telling the world how great God is to die for sinners. Y número 3, que simplemente la proclamación del evangelio muestra lo grandioso que es Dios. Y cuando nosotros comunicamos el mensaje del evangelio, eso es lo que le estamos dejando saber al mundo. Sean creyentes o no sean creyentes, la proclamación del evangelio exalta a Dios y quién es Él.
I knew that you were going to ask that question, so I wrote down the answer. Él sabía que alguien aquí iba a preguntar esa pregunta, así que tenía la respuesta ya escrita. In 2 Timothy chapter 2, 9 and 10, Paul, Let me get my Bible. 2 Timothy 2, 9 and 10, you could turn to your Bibles and read it. 2 Timothy what? Chapter 2, verses 9 and 10. En 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 10, The Apostle Paul was actually motivated by the doctrine of election. el apóstol Pablo está siendo motivado por la doctrina de la elección. I'll let George read it. 2 Timothy 2, 9 and 10. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 9 al 10. Aquí está Pablo hablándole a Timoteo y le dice, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por lo tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. He says, in his evangelism, he endures all things for the sake of the elect, so that they may attain salvation. He's talking about unbelievers who are not yet saved. But because the cross guarantees that people will inevitably respond to the gospel and be saved, he's motivated to find them. Así que Pablo en este versículos 9 al 10, está indicando de que él en su proceso de evangelismo, él va a sufrir consecuencias por medio de la predicación y a causa de la predicación, pero él está consciente que a través de la proclamación de esa palabra, aquellos a los cuales Dios ha decidido salvar, él los va a traer a través de esa predicación. O sea que la predicación forma parte central de cómo Dios trae a algunos hombres a la salvación. In Acts chapter 18 and verse 10, Paul's in the city of Corinth. En Hechos capítulo, Acts what? 18:10. En Hechos capítulo 18, versículo 10, aquí está Pablo predicando el evangelio en la ciudad de Atenas. And Paul's very discouraged because, every time he goes to a city and shares the gospel, they beat him up and throw him out of the city. Y Pablo está aquí bien desanimado y un poco frustrado porque a todas las ciudades que él va a predicar el evangelio le caen a piedra pedrada, lo quieren matar, lo corren de las ciudades. And look how God encourages him in 18:10. Y miren cómo Dios motiva al apóstol Pablo aquí en Hechos capítulo 18, versículo 10, versículo 9 al 10. Dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. So he's talking about people not yet saved. I have many people in this city. Y Dios le está diciendo a Pablo, yo tengo muchas personas en esta ciudad que todavía no son salvas. And in addition, God is going to see to it that he wouldn't be persecuted. Y en adición a eso, él está diciendo a Pablo, a pesar de la persecución, yo voy a hacer mi obra en medio de esta gente. So the doctrine of election is actually used to encourage. You think about it, if you're in a Muslim country, Imagínate, esta doctrina de la elección debe motivar al evangelismo. Pongamos un ejemplo, si nosotros viviéramos en un país musulmán, what are the chances that someone's going to warm up to Christ? ¿cuáles son las posibilidades de que alguien abiertamente en un país musulmán abrace el mensaje del evangelio? And total depravity teaches that it doesn't matter what country, it's totally foreign to human nature to Y surrender to Christ. y la doctrina de la depravación total básicamente enseña de que no importa de qué país sea la persona, la naturaleza caída del hombre siempre está predispuesta a rechazar el mensaje del evangelio. But election and limited atonement tells us that God definitely has his mark on many people. Keep preaching, they'll come to Christ. Pero la doctrina de la elección incondicional y de la expiación limitada motivan y nos deben motivar a nosotros a que Dios ya sabe a quiénes Él va a salvar y nos va a utilizar a nosotros como instrumento para poder traer la salvación a esas personas. We've all known the person that seems to be on the edge of the kingdom. They're just so close to getting saved, but they die never really surrendering to Christ. Y nosotros tal vez podemos ver de algunos casos a nuestros ojos de personas que como que están ahí, como que cerca del mensaje del evangelio, como que están a punto de pasar del reino de las tinieblas al reino de la luz, pero se mueren en sus pecados.
And then there's the person that we say, they're never going to get saved. Y They're luego- so far from the kingdom. Y luego tenemos a las personas que nosotros las juzgamos y decimos, olvídate, eso es un caso perdido, esa persona nunca vendrá a la salvación. And suddenly they repent and they're saved. Y de momento se arrepienten y creen en el mensaje del Evangelio. That's because of sovereign election. Eso es debido a la elección incondicional de parte de Dios. There's not the more likely people to get saved. There's dead people and those God chooses to resurrect. En la comparación de las personas hay una realidad. Están aquellos que están muertos espiritualmente, todos están muertos espiritualmente sin Cristo y Dios derrama su gracia sobre algunos y los trae a la salvación. ¿Contestada tu pregunta, Yamil? Okay. That was question number 4 that I had here. Okay, so that was good. Otra pregunta muy importante que surge a la luz de estas doctrinas es ¿cómo un creyente puede tener seguridad de su elección? ¿Qué evidencias internas bíblicas hay que sirvan como una evidencia o ayuden a una persona a poder identificar si esa persona realmente ha experimentado una obra de salvación? The question is, how can a believer have assurance of their election? Are there any internal biblical evidence that we can help somebody point out? So sometimes people, when they think of election, they'll think that it's possible for someone to feel they are saved, but yet not be elect. Cuando hablamos de esta doctrina de la elección, muchas veces una persona puede a lo mejor pensar que es escogido, pero sentirse que no lo es. So, I love Jesus and I love studying the Bible and I love praying, but, maybe I'm just not elect, so it doesn't really matter. Hay personas que pueden decir, no, pues yo amo a Jesús, leo la Biblia, me gustan las cosas de Dios, pero a lo mejor no soy de los escogidos. That's absolutely impossible. Eso es imposible. Because if you are elect, you are going to bear the signs of a true Christian. Porque la razón principal de la doctrina de la elección es que si alguien forma parte del grupo de los escogidos, él va a mostrar evidencias de esa salvación en su vida. So 2 Peter chapter 1, 5 through 10. Así que segunda de Pedro, 2 Peter what? 1, 5 through 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 1 al 10. Tells us how we can be confident. It's the same, to be confident that I'm a Christian is the same as being confident that I'm elect. There's no difference. No hay diferencia entre decir yo tengo confianza y seguridad de que soy cristiano. Es lo mismo decir yo tengo confianza y seguridad de que soy escogido. So 2 Peter 1, 5 through 10 is how we can be assured of our election. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10, nos provee las evidencias internas de que hemos sido salvos. You can read that. 2 Peter 1, 5 through 10. miren lo que dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 10. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. So he says to make certain about his calling and choosing of you. Así que dice que hagamos firme nuestra vocación y nuestra elección. And choosing his election. Y vocación y elección está hablando de la doctrina de la elección. Now this isn't how to get saved, this is how to be confident of your salvation. Y esto no está hablando de cómo ser salvo. Esto está hablando de las evidencias internas de que ya una persona ha experimentado la obra de la salvación. You're saved by repenting of your sins and putting your faith in Christ as your only Savior. Somos salvos porque nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos creído en el mensaje del Evangelio.
But salvation changes your nature, and this is the fruit of a changed nature. Pero la salvación en Cristo cambia nuestra naturaleza y estos son los frutos, estas son las evidencias internas de la salvación que hemos experimentado en Cristo Jesús. And he's not describing the perfect Christian, but he says if these fruits are growing and abounding, you can be confident in your election. Y él no está aquí haciendo una afirmación de un cristiano perfecto, simplemente está diciendo que si estas cosas son visibles en la vida de una persona que ha hecho profesión de fe, entonces basado en estos frutos puede tener seguridad de su salvación en Cristo Jesús. Y esto es importante, hermano, porque hay comunidades de fe por todos lados, con personas que están sentadas en comunidades de fe como esta, que ellos creen que son salvos y no son salvos y no les preocupa. No les preocupa en lo absoluto. Telling that there's people in congregations that are spiritually dead and they don't care that they're spiritually dead, but they think that they are saved. Y la evidencia, hermano, interna de que una persona realmente ha sido salva en Cristo Jesús son los frutos. Cristo mismo dijo, el buen árbol produce buen fruto. El árbol malo produce malos frutos. Esa es la evidencia de que una persona realmente ha experimentado salvación en Cristo Jesús. I was telling you that Christ talked about, the good tree produces good fruit, and that's the way that we can testify that somebody has been saved because of their fruit, not because of what they profess. ¿Alguna pregunta? Pregunten. ¿Nadie? Una pregunta. Okay. No voy a preguntar por qué Dios escoge a unos y a otros, ¿no? He's not going to ask why does God elect some and some don't. Porque no creo que se pueda Yeah. contestar esa pregunta. Pero sí, como nosotros cuando estudiamos estas doctrinas que son difíciles de entender, But when we study these doctrines that are sometimes difficult to understand, pero cuando se entienden son como luz. but when we understand them, they're like a big light. Pero ¿cómo entendemos, por ejemplo, las personas que de alguna manera profesaron durante un tiempo la apostasía, los apóstoles? Cuando vemos, por ejemplo, en Romanos, el orden, salud, el orden de la salvación, de cómo a los que eligió, después los justificó, después los glorificó, ¿cómo comprendemos todo eso? Aquella persona que está en la iglesia por un tiempo, pero después algo pasa y se va, y parecían personas que realmente se les veía cierto fruto. Yeah. En Hebreos vemos que fueron iluminados de alguna manera. Entonces, ¿cómo esas personas se van? ¿No fueron o fueron elegidos o medio elegidos? ¿O tuvieron un llamamiento medio eficaz? Okay. ¿Qué pasó? So he's asking about a current situation that I think we've seen throughout all Christianity. There's people that for a period of time profess to be believers, but then there came a point that they completely abandoned the faith, and they're showing, just terrible evidence of a possibility of never really experienced a true work of salvation. Based on the doctrines of grace, how can we help people understand those type of cases? Were they halfway elected? Were they halfway redeemed? Yeah. Based on Romans chapter 8, that talks about the ordo salutis, of the order of salvation. What can we do to understand cases like that of people that once made a profession of faith, they were with a local church for X amount of years, and they depart the faith? How can we help people understand those cases? Well, Revelation says those who persevere to the end will be saved. El libro de Apocalipsis revela de una manera tal vez un poco más clara que aquellos que perseveran hasta el fin, esos serán salvos. When a person stops persevering, they start accumulating evidence against their salvation. Cuando una persona deja de perseverar en la fe, está acumulando evidencias para sí mismo de que lo más probable nunca experimentó una obra de salvación. So Jesus says in John 15, bear much fruit and so prove to be my disciple. Así que Cristo en Juan capítulo 15 habla de que el verdadero creyente, aquel que realmente está conectado al pámpano, produce mucho fruto. So the longer a person walks away from God, the more it casts doubts that they were ever saved.
Así que mientras más tiempo una persona se aleje de la profesión de fe que un día hizo, sigue acumulando evidencia visible de que esa persona nunca experimentó una obra de salvación. And if they never return to Christ, Y si nunca regresan a Cristo, it just proves that all the fruit that we saw was not really fruit. eso revela que ese posible fruto que nosotros vimos externamente realmente no era fruto verdadero. In Matthew 7, where people say, Lord, Lord, did we prophesy in your name, cast out demons in your name, perform mighty works in your name? En Mateo capítulo 7 nosotros encontramos un pasaje donde habían personas que en ese gran día del juicio dirán, Señor, Señor, en tu nombre no hicimos milagros, no profetizamos, no sacamos fuera demonios. He says, depart from me, I never knew you. He doesn't say, I knew you for a while, and then I stopped knowing you. He says, there was never a point where I did know you. El pasaje dice claramente que Cristo les responde, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. No fue que los conocí un tiempo y luego dejó de conocerlos, es que nunca los conoció, nunca experimentaron una obra de salvación en sus vidas. Eso siguiendo la pregunta de antes, eso es lo que se relaciona a la parábola de las semillas también, en qué tipo de tierra las semillas cayeron. Yeah. So he's talking about the parable of the Four soils. the four soils. Is that passage also an illustration of how some people at some point profess some Right. type of or you can see some type of fruit, but then there's nothing there. Well, in that parable, there's only one soil that bears fruit. En la parábola del buen sembrador solamente hay un terreno que da fruto. In the other soils, a shoot goes up, but there's never any fruit. En los otros terrenos como que hubo un destello, como una pequeña raíz que salió o un pequeño tronquito salió, pero nunca hubo fruto. So it shrivels and dies before there can be fruit. Así que ese tipo de árbol se muere y no da fruto porque se muere antes de que pueda dar fruto. But the genuine believers, those planted in good soil, he says some 30, some 60, some 100-fold. Pero los verdaderos creyentes, como los describe la parábola del sembrador, han sido sembrados en buen terreno y producen al 30, al 60 y al 100, pero hay fruto. Algunos producen más que otros, pero hay evidencias de fruto. So that parable doesn't teach that people can produce fruit for a short period of time. Esa parábola no está enseñando de que hay personas que pueden producir verdadero fruto por un tiempo y luego dejar de producir fruto. It teaches that we can be fooled into thinking they're saved. Esa parábola básicamente enseña que nosotros podemos ser engañados o creernos que realmente hay fruto cuando no lo hay. And when they fail to persevere, that's when we know the truth. Y cuando vemos la falta de perseverancia en sus vidas, es una evidencia de que realmente nunca hubo salvación en esa persona. Amén. What can we do to help other Christians that do not hold to these doctrines of grace? What can we do to help them? ¿Qué podemos hacer para ayudar a otros creyentes o otros cristianos que no sostienen estas posturas de la doctrina de la gracia? I think the best thing we can do is we can allow our Christian life to be enriched by a big view of God. Yo creo que lo primero que nosotros podemos hacer, aquellos que sostenemos esta posición de las doctrinas de la gracia, es permitir que estas doctrinas enriquezcan nuestro conocimiento acerca de quién es Dios. So you mentioned that the light goes on. Hablaste de que hay una luz bien grande. God is far more sovereign than we ever imagined. Dios es mucho más soberano de lo que nosotros podemos imaginarnos. We're far more helpless than we ever imagined. Nosotros estamos mucho más incapacitados de lo que realmente logremos pensar. And that moves from head knowledge to heart knowledge, it's going to change us. Y si eso pasa de la cabeza al corazón, eso realmente nos va a cambiar. So other Christians should see Christians like us who hold to the doctrines of grace Otros cristianos deben ver a nosotros, aquellos que sostenemos estas doctrinas de la gracia, as more patient, more humble, more loving, deben vernos como personas más pacientes, más amorosas, más misericordiosas.
Because it's kind of like Moses coming off the mountain. Es como esta experiencia de las doctrinas de la gracia, es como cuando Moisés bajó del monte Sinaí y la gloria resplandecía sobre él. Someone said understanding the doctrines of grace is like getting born again. Hay alguien que dijo en una ocasión que entender las doctrinas de la gracia es como volver a nacer de nuevo después de haber nacido de nuevo. So we need to let that change our lives. One of my favorite preachers is S. Lewis Johnson. Así que estas doctrinas deben cambiar nuestras vidas. Uno de mis predicadores favoritos es Lewis Johnson. And he's in heaven now, but he was a professor at Dallas Theological Seminary in Dallas. Y él ya partió con el Señor, pero fue un profesor del seminario en Dallas. And he got fired for being a Calvinist. Y él fue despedido por sostener las doctrinas de la gracia. And he was a very old man when he said this. He said, of all his years of interacting with all kinds of Christians, Y él ya estaba bastante maduro en edad. Y él dice, en todos los años que yo he estado en este mundo compartiendo con todo tipo de cristianos, the most stable, persevering Christians he ever met were those who held to the doctrines of grace. los creyentes más estables en su vida espiritual eran aquellos que sostenían las doctrinas de la gracia. And it surprised me to hear him say that because he's not one for cheap shots. Y me sorprende que él haya dicho esto porque esto es una persona que usualmente no suele tirar indirectas o piedras al otro campo. He's a very gracious and loving person, but he's saying people who understand the God through sovereign grace, it makes a difference in their life. Este hombre está diciendo de que estas doctrinas de la gracia, aquellos que las sostienen, él ha visto las evidencias de cómo estas doctrinas han transformado el carácter y el proceder de las personas que creen en estas doctrinas de la gracia. ¿Okay? Una pregunta más antes de concluir. Los frutos serán reconocidos, dicen, ¿verdad? Ajá. Si da fruto malo o da fruto bueno, como tú dices, pues el fruto va a ser entonces reconocido. Correcto. He's saying, it's not a question but an affirmation. You will know them by their fruits. El fruto es la evidencia visible, mis hermanos. Y usted quiere encontrar los frutos espirituales de una persona nacida de nuevo, léase Mateo capítulo 5 y Gálatas capítulo 5, donde habla claramente acerca de las evidencias y de los frutos. I'm telling them that if you want to, from scripture, you want to get some type of fundament or basis of true biblical truth, Matthew chapter 5 and Galatians chapter 5 provide evidence of that true fruit of somebody that professes to be a believer, that truly has been changed by the gospel. Amen. Bueno, mis hermanos, les agradecemos este tiempo. Yo sé que 30 minutos no es mucho. Yo quiero recomendarle algunos libros. I want to recommend some books that are in Spanish, and maybe you can tell me of others. Pero hay algunos libros muy buenos que le van a ayudar a usted a entender estas doctrinas de una manera sistemática. Este libro es escrito por Edwin Palmer, se llama Doctrinas Clave, y esto es un resumen de básicamente los 5 puntos de las doctrinas de la gracia que hemos estado cubriendo. Todavía nos quedan 2 temas por cubrir, la gracia irresistible y la perseverancia de los santos. Esto es un libro muy bueno si usted quiere leer y conocer más acerca de él. Doctrinas Claves de Edwin Palmer. Luego tenemos este que es un poco acerca de la historia de la iglesia, cómo diferentes predicadores a través de la historia de la iglesia han sostenido estas doctrinas, y se llama La fe bíblica histórica del Evangelio, una defensa de las doctrinas de la gracia, y esto es escrito por varios autores. Si usted quiere conocer más acerca de esto desde una perspectiva histórica, esto es un buen libro que yo les recomiendo. Luego tenemos este curso teológico de las 5 doctrinas de la gracia. Esto es básicamente un tratado teológico sistemático acerca de las doctrinas de la gracia, y es escrito por Francisco La Cueva, un escritor en español muy bueno. Otro libro más reciente, este es escrito por diferentes autores, que se llama Gracia sobre Gracia, la nueva reforma en el mundo hispano, y aquí hay un capítulo dedicado a las doctrinas de la gracia. Y mi preferido es este que está aquí, que se llama Sí Jesús, una introducción a las doctrinas de la gracia, por un pastor y profesor presbiteriano que se llama Roger Smalley. Esto es un libro, hermano, excelente, porque provee una serie de guías de preguntas al final de cada capítulo para que usted pueda interactuar con el conocimiento que está teniendo de esto. Pero sobre todas las cosas, hermano, el libro más importante es este que está aquí, la palabra del Señor.
Si usted lee la palabra del Señor de una manera diligente y responsable, usted va a entender el plan de redención para con su vida, mi hermano. Solamente una persona que no lee y que no estudia realmente estas enseñanzas no va a entender el plan de redención. Por eso es que cuando yo sostuve por 25 años el arminianismo, que es la posición contraria a la que hemos estado exponiendo, hermano, yo era un cristiano, no puedo decir que no lo era un cristiano, pero como decía el pastor, era un cristiano muy ambivalente. Un día amaba al Señor, otro día lo aborrecía. Un día quería servir a los hermanos, otro día eran lo peor de la existencia del mundo. Un día quería predicar el evangelio, otro día que se mueran todos y se vayan al infierno. Y mi vida espiritual, hermano, era un desastre porque mi Dios era como así de pequeñito y yo era bien grande. Pero las doctrinas de la gracia me pusieron en mi lugar debido. Yo soy el pequeñito y Dios es el Dios grande, hermano. Amén. Any books that you might want to recommend, other than these ones that maybe I've recommended? Do you know if The Cross and Salvation is in Spanish? From John Stott? No. No. It's a reference tool. Okay. The books I know, I don't know if would be in Spanish. Okay. There's a really good book called From Heaven He Came and Sought Her, Okay. which is almost like a reference book. It's really big, but I don't know if it's in Spanish. Who's the author? I'm not sure. No. Okay. What was the name of the book again? From Heaven He Came and Sought Her. Okay. Del cielo él vino a salvarla a ella, refiriéndose obviamente a la iglesia. Así que hay buenos materiales bíblicos, hermano, para que usted estudie. Y si usted es creyente en Cristo hoy en día, usted puede, hermano, salir de aquí gozoso en su corazón de que Dios ha tenido gracia y misericordia sobre usted. Porque de lo contrario, todavía seguiríamos viviendo nuestra vida de pecado, nuestra vida de carne, nuestra vida de mundo. Pero gracias a la misericordia de Dios, hermano, y a la propagación del Evangelio, podemos ahora disfrutar de una comunión en Cristo Jesús. Amén. Así que, thank you, Pastor Nate, for this time. I know we could be talking about this for hours, but thank you for your time. You're welcome.